bienestar. Ya, estamos grabando. Bueno, buen día, comunidad de nutricionistas científicos. También buen día, comunidad de vida inteligente. Hoy estoy con Pablo Vázquez, creador de la comunidad Vida Inteligente y del curso del mismo nombre. Él es ingeniero informático y es especialista en todo el área de inteligencia artificial desde hace bastante tiempo ya. Pero bueno, preséntate tú, Pablo, primero. Cuéntanos un poco de ti, quién eres, a qué te dedicas y qué te motivó a crear la comunidad de Vida Inteligente. Muy bien, pues gracias Rodolfo por la invitación. Mi nombre es Pablo Vázquez. Mi vida profesional se centró en la consultoría, primero en Madrid, luego en Nueva York, y a finales del 2022 dejé mi trabajo. Mi idea era tomarme una pausa, que en un principio no sabía si iba a ser de unos pocos meses o de un par de años. No tenía ningún plan más que simplemente pues, cambiar un poco de vida. Y circunstancias de la vida, justo fue entonces al volver, bueno, estuve unos meses viajando por el mundo y fue al volver de ese viaje cuando, digamos, se produjo toda esta explosión, ¿no?, de la IA generativa con ChatGPT y otros nuevos modelos y aplicaciones que empezaban a surgir por aquel entonces, con lo cual decidí centrarme en cuerpo y alma sin ninguna aspiración, realmente simplemente por curiosidad, por querer conocer realmente la tecnología y entenderla. También con una cierta idea de que podía ser muy útil, tanto a nivel personal como profesional, para esa nueva etapa en mi vida que no tenía muy claro cuál iba a ser. Así que, por una parte, de aquella no había ningún tipo, era todo muy nuevo, no había apenas formación. Luego, buscándome la vida, pues me dediqué en cuerpo y alma, como si fuera un trabajo a tiempo completo, a aprender sobre la tecnología. Y en paralelo hice un máster en inteligencia artificial para tener ese acompañamiento y esa formación reglada que complementara mi camino autodidacta, ¿no? Ese fue un poco la combinación de factores que me llevó a esa posición de estar realmente centrado al 100% en esta tecnología. También por circunstancias de la vida, mi hermano Marcos Vázquez, creador de Fitness Revolucionario, tiene una comunidad muy grande y mucha gente en esa comunidad le pedía información, le hacía preguntas sobre la vida, sobre la inteligencia artificial, querían aprender sobre esta tecnología y sobre los cambios, las aplicaciones y las implicaciones y los cambios que podría traernos. Y no encontraban a nadie, entre comillas, de quien se fiase, ¿no? Pero sí se fiaban de Marcos, pero Marcos ni está centrado en cuerpo y alma en la inteligencia artificial, aunque sabe mucho porque la utiliza en su día a día y también es ingeniero informático, con lo cual tiene esa base, pero no tenía a lo mejor tanto la profundidad en ese momento ni tampoco el tiempo para hacer un curso específico, con lo cual me propuso colaborar, hacer un curso conjunto. Eso hicimos y ese fue el nacimiento de mi plataforma Vida Inteligente, la que tenemos no solo cursos, sino también una newsletter y últimamente hablaremos también de ello, ¿verdad? Mi libro Tsunami, que nació un poco, y con esto haré la pausa, para dar respuesta clara, honesta, transparente, práctica a todas esas preguntas que me llegaban por parte de mi comunidad en Vida Inteligente, pero a las que no tenía tiempo para responder en el curso, que es eminentemente práctico para usar la IA en el día a día. Muy interesante. De hecho, me leí tu libro, Tsunami, y tiene cosas muy a destacar, sobre todo para el que no está metido en este mundo de la IA y se quiere iniciar. Dentro de tu libro destacas que la IA tiene distintos niveles en sus conceptos, entendiéndose por estrecha, general y superinteligencia. Pero para el que no ha leído tu libro, ¿podrías explicarnos a grandes rasgos a qué significan esos conceptos y en qué etapa nos encontramos actualmente? Sí, efectivamente. Tenemos un nivel de inteligencia artificial que podríamos llamar normal o estrecha, que es un poco en el que nos encontramos actualmente. Desde hace ya un tiempo oímos hablar mucho del concepto de AGI o AGI, por inteligencia artificial general, por sus siglas en inglés. No hay una definición consolidada, pero a mí la que más me gusta es la de una inteligencia artificial con unas capacidades cognitivas similares a las de un humano con un nivel de inteligencia y educación medio. Una inteligencia artificial, digamos, con unas capacidades como las de una persona normal. Por encima de esto hay
otro nivel, que es el de la superinteligencia, y es que nada, no sabemos si hay un techo a la inteligencia, nada nos parece indicar que lo haya, que hay un techo duro a la inteligencia. Desde luego, si lo hay, no sabemos dónde está y nada parece indicar que los humanos estemos cerca de ese techo. Luego, conceptualmente, podríamos pensar en sistemas de inteligencia artificial que nos superen, no por un poco, sino por mucho, que no sea una diferencia de un tanto por ciento, sino que sea de nivel como la que tenemos nosotros con los simios o incluso con las hormigas, ¿no? Que sea una capacidad de inteligencia muy diferente. Entraríamos entonces, si nos vemos realmente superados en la inteligencia por estos sistemas, en ese nuevo nivel de superinteligencia artificial. Respecto a dónde estamos, es curioso porque, como digo, estamos aún de esos 3 niveles, yo diría que estamos en el primero, pero es verdad que estamos refinando nuestro entendimiento sobre los diferentes niveles, ¿no? Tal vez por un conocimiento un poco o por una percepción un poco, digamos, poco refinada de cómo se iba a desarrollar la tecnología, pensamos que el nivel de inteligencia iría un poco creciendo en nuestro mismo espectro. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que las máquinas nos superan, la inteligencia artificial nos supera con mucho en muchas facetas, pero está muy por detrás en otras. Entonces, pudiera ser que esta definición se haya quedado de alguna manera anticuada en el sentido de que las máquinas nunca van a tener unas capacidades cognitivas similares a las de un humano medio, sino que lo que va a pasar es que nos van a sobrepasar cada vez más en ciertas áreas y tal vez no nos alcancen en otras, ¿no? Entonces, tendríamos tal vez que redefinir o buscar unas nuevas definiciones o unos nuevos umbrales para esta definición de AGI. Pero en todo caso, el resumen es que no tenemos hoy a día de hoy sistemas de inteligencias artificiales que igualen o superen a los humanos en general. Les faltan cosas muy importantes, mencionaré únicamente una o tal vez dos que son importantes. Una, la capacidad de planificar y perseguir objetivos en el largo plazo, no en minutos u horas, sino en días, meses, incluso años, que es como operamos los humanos. Y también la capacidad de aprender sobre la marcha. Muy interesante. De hecho, antes de que surgiera todo este boom de inteligencia artificial con ChatGPT, Claude, yo me acuerdo cómo se veían inteligencias artificiales muy específicas, por ejemplo, en ajedrez, en Excel, que jugando ajedrez eran mejor que el campeón mundial, de hecho lo vencieron, y en Excel calculan mejor que cualquiera de nosotros. Ahora claramente se ve que estas inteligencias artificiales son más versátiles, tú puedes chatear con ellas y da la sensación de que es casi un humano detrás. Y claramente al ser más versátil puedes hacer más cosas con ellas. Y tú mencionabas también en tu libro que estas inteligencias artificiales pueden potenciarnos nuestras habilidades, pero también pueden volver más potentes nuestras debilidades. ¿Podrías hablar un poco de eso, de cómo nos amplifica, pero también cómo podría, por ejemplo, dejarnos más vulnerables? Mencionabas, por ejemplo, conceptos como el sedentarismo cognitivo, o, bueno, poniendo en palabras mías, cuando se delega en exceso algunas funciones y nosotros prácticamente no pensamos. Sí, efectivamente, es un amplificador y para la gente que tenga agencia y curiosidad y esa especie de tambor interno que nos mueve a hacer cosas, que somos curiosos y queremos aprender más, queremos lanzar proyectos que antes no teníamos la capacidad de lanzar. Para nosotros, yo creo que es una fuerza neta positiva, nos ayudará a hacer más. Pero puede haber gente, y es un poco la tendencia natural del ser humano, no lo critico, que utilice la IA y esa capacidad que nos da, esos superpoderes que nos da, no para pensar mejor y pensar más, sino para pensar menos, ¿no? Que nos lo dé todo hecho, y es ahí donde podemos caer en algunos de esos riesgos que comentas, como el sedentarismo cognitivo, en el que delegamos demasiado de los procesos, demasiado de nuestro pensamiento a las inteligencias artificiales, y esas cosas en las que ahora no pensamos no las sustituimos por otras, ¿no? Porque sí podría ser que deleguemos, por ejemplo, pues ese trabajo cognitivo que yo tengo que hacer para realizar la facturación trimestral de mi empresa, que no es algo que me aporte demasiado valor. Tal vez me mantenga
ágil mentalmente porque es un montón de cálculos y de cosas que tener en cuenta, pero no es una cosa que me dé demasiado valor. Podría delegar eso a una inteligencia artificial y dedicar ese tiempo a pensar sobre cosas pues más enriquecedoras, ¿no? Pero si delego todo ese trabajo cognitivo, tanto el que es enriquecedor como el que no, a la inteligencia artificial y utilizo ese tiempo, digamos, pues para ver vídeos cortos en TikTok, ahí sí puede tener un balance neto negativo sobre mis capacidades cognitivas, sobre mi capacidad de atención, de estar presente en el mundo y nos puede empobrecer y adormecer. Sí, de hecho, bueno, para los que como no me conocen de tu lado, yo soy nutricionista y me dedico mucho a la investigación científica y siempre ando contrastando el dato duro, ya sea a nivel de datos estadísticas, procesos biológicos, y tener inteligencia artificial me ha ayudado mucho a acelerar los procesos. Pero claramente tengo que también verificar la información que a veces me sale, porque o puede alucinar, o también necesito yo entender por qué me arroja lo que me arroja. O sea, no puedo simplemente entregar un trabajo como mío y que me diga y que prácticamente no edité ni puse mano. Desde cualquier perspectiva, en el ámbito médico hay muchísima información, ya sea o desactualizada, mucha información basura, o también muchos conceptos que están muy difíciles que ahora son fáciles de aprender, pero ¿de qué te sirve si es que no te esforzaste en entenderlo? Y aprender el concepto también. Y entonces, en ese sentido, aparte de que evidentemente uno tiene que estar metido en el trabajo y poder editar lo que uno trabaja, o sea, yo creo que en ese sentido uno debe ser capaz de entender lo que te entrega la inteligencia artificial y si eres capaz de editarlo y mejorarlo, creo que te aporta mucho. Y a nivel educativo, tomando en cuenta ese concepto, ¿cómo sientes que ha impactado la inteligencia artificial, tomando en cuenta a nivel escolar y universitario? Hay que pensar que los niños, sobre todo, están en una etapa importante en la que deben absorber mucho contenido y ojalá de una forma que sea más natural, como que vivan el aprendizaje y un estudiante universitario que ya tiene una base sólida puede tal vez agilizar algunos procesos, pero igual necesita aprender, por ejemplo, a programar desde cero antes de delegar una programación o a entender cómo se lee un documento o planificar prescribir un fármaco antes de delegárselo a la IA. ¿Qué piensas? ¿Está ahí? Sí, efectivamente. Tenemos que empezar reconociendo, número uno, que es un problema complejo y es un problema complejo que vamos a pedir resolver a profesionales de la educación que están en muchas ocasiones ya desbordados y no en las mejores condiciones laborales, ¿no? Ni en su día a día. Hay que empezar reconociendo eso porque son auténticos héroes, muchas veces no lo suficientemente valorados por la educación. Dicho eso, tanto los profesionales de la educación como la gente con responsabilidades para definir los criterios educativos, los sistemas, etcétera, etcétera, tienen que ser conscientes de que el mundo ha cambiado y si no se adaptan e incorporan la inteligencia artificial, corren el riesgo de convertirse en fábricas de piezas para máquinas que la tecnología ya habrá dejado obsoletas. Obviamente, habría que distinguir para empezar, habría que distinguir entre diferentes edades. No es lo mismo niños pequeños que adolescentes, que educación secundaria. Este es un debate complejo, pero a muy alto nivel, mi punto, y lo explico en el libro, es que obviamente tenemos que respetar espacios sagrados de la educación sin IA. Eso tiene que ser así, pero también tenemos que incorporar espacios con IA. Tenemos que incorporar espacios con IA, estudiar lo que estamos estudiando ahora, pero con IA. Y voy incluso más lejos y diría que tenemos que incorporar espacios específicos para el estudio de la IA. Es un poco como lo presentaría, ¿no? En ese modelo mental. Tenemos, por supuesto, que conservar espacios como los que tenemos ahora para estudiar y adquirir conocimiento. Sin IA, tenemos que replicar lo que los profesionales, los actuales alumnos profesionales el día de mañana van a hacer en sus trabajos para ser mejores profesionales, ser más productivos, conseguir más en menos tiempo con ayuda de la IA. Tenemos que enseñarles a hacer eso desde ya, porque cuando se incorporen al mercado laboral, el mercado laboral se lo exigirá. Y tenemos también que, de nuevo, ir más lejos y tener espacios específicos para el estudio de la IA. Efectivamente, de hecho,
Bueno, yo no sé cómo es la realidad allá en España. Aquí en Chile, por ejemplo, mi carrera ya integró un ramo que involucra el uso de inteligencia artificial. Ahora, como yo ya salí, yo ya no tengo el ramo. Muchas veces, en el fondo, más que tener un ramo, en el fondo hay que tenerlo integrado en toda la malla en paralelo, porque la IA se actualiza demasiado rápido. Y de hecho, ya seas estudiante o trabajador, eh, muchas veces se puede dar por sentado que tienes que tener ya la IA consolidada en tus conocimientos sin tener a veces el curso o que a veces el mismo empleador te puede ayudar a tener un curso o no. Y ahí tú mencionabas que a nivel de, acordándome de eso en los trabajadores, ahora las tareas que se efectúan, básicamente más que medirse por puestos, se miden por tareas. ¿Cómo podías explicar un poco más eso? Básicamente, ¿cómo afectaría el mercado laboral ahora la inteligencia artificial, ya con el estudiante que ahora es trabajador? Sí, efectivamente. Al final, creo que en ocasiones nos perdemos en debates demasiado simplistas y uno de ellos es si la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, ¿no? Y esto obviamente es un debate muy complejo, con muchas dimensiones, pero por tratar de simplificarlo, tenemos que pensar en los trabajos como una cesta de tareas. La inteligencia artificial va a poder resolver, le vamos a poder delegar algunas de esas tareas. Obviamente, en aquellos casos en los que estas tareas que pueden ahora realizar la inteligencia artificial, incluso mejor que nosotros, en aquellos casos en los que conformen el núcleo de tareas valioso realmente que le dan sentido al trabajo y por la que nos pagan, esos profesionales obviamente correrán el riesgo de ser reemplazados por la IA o por un número inferior, un número menor de personas realizando esas tareas con ayuda de la IA. Eso es así. Podemos pensar, por ejemplo, en traductores o en editores gráficos. Ya nadie en su sano juicio paga un dineral por obtener una foto genérica de dos ejecutivos dándose la mano. No tiene mayor sentido. Ni por traducir un texto sencillo. Ojo, ahí dentro de la traducción, pienso por ejemplo en traducción de papers médicos, donde el humano tiene que seguir estando, ¿no? Porque una palabra mal traducida te arruina el paper, pero cuando estamos hablando de copy sencillo, de documentos sencillos, etcétera, pues la realidad es que la IA lo puede hacer con un nivel de calidad suficientemente bueno. Ese es un grupo de profesiones que están en riesgo, pero puede haber otras muchas profesiones. Pensamos, por ejemplo, en maestros, ya que hablábamos antes de educación, donde la IA puede ocuparse de aquellas tareas más administrativas, que no son ni mucho menos las que conforman el núcleo valioso del empleo, y en estos casos, la IA no solo no te quita el empleo, sino que puede suponer o puede convertirse en ese asistente con el que siempre soñaron los maestros, ¿no? Le puede hacer mucho del trabajo administrativo, puede hacer una primera corrección del examen comparada directamente una a una con las rúbricas que le proporciona el maestro y darle una primera corrección que el maestro simplemente tiene que revisar. Puede hacerle muchas cosas y, de nuevo, en este caso no es un competidor, sino que es un asistente soñado. El debate es incluso mucho más complejo que esto, pero sin entrar en unos niveles de detalle exagerados, podríamos, cuando menos, quedarnos con esos dos conceptos. Número uno, pensar en el trabajo no en global, sino como una cesta de tareas, algunas de las cuales la IA podrá realizar, otras no. Y número dos, diferenciar entre qué profesiones están en riesgo o no en función de qué porcentaje del valor representan esas tareas para cada profesión concreta. De hecho, me acordé, mencionabas algo de unos que creo que eran, no sé, bueno, aquí en Chile le decimos tecnólogos médicos, pero mencionabas radiólogos o médico radiólogo, no sé, no me acuerdo cómo dicen en España. Sí, efectivamente. Efectivamente, es más fácil diagnosticar algunos procedimientos o realizar procedimientos que tal vez a nivel milimétrico sea más difícil. Yo cuando estudiando patologías me es más fácil diagnosticar o entender ciertos mecanismos de las patologías que me llegan de mis pacientes. Incluso recuerdo un caso de una paciente que tenía una patología, bueno, ni tan extraña, pero poco divulgada, intolerancia a la histamina, por si te menciona, y resultó que muchos médicos tiraron las teorías más fáciles y resultó que te resultó tener esa condición y yo gracias a la inteligencia artificial pude recordar mucha evidencia y hacer un diagnóstico certero, pero yo siempre estuve encima liderando el diagnóstico, no dejé que la IA diagnosticara por mí, y eso igual es algo como que hay que tener bien presente.
como que no te Sí, quite el juicio, como mencionábamos anteriormente. sí, efectivamente. A día de hoy no estamos, la tecnología no está a un nivel tal en la mayoría de situaciones en las que puedas darle el volante, pero sí es un muy buen copiloto. Claro, un excelente copiloto. Oye, y también mencionabas en tu libro el concepto de la gran bifurcación como una de las mayores tendencias que se van a ver. ¿Podrías explicarnos qué es lo que es la gran bifurcación y cómo va a influir en los próximos años? Sí, efectivamente, la gran bifurcación es un término que no he acuñado yo y ya viene de un tiempo atrás y en términos generales mucha gente la ha utilizado para describir ese proceso de brecha que se está abriendo entre aquellos que dominan la tecnología en general y los que no, y más particularmente los que dominan la inteligencia artificial y los que no. Yo añado además, y hablo de ello en el libro, que a este componente puramente tecnológico se suma un componente personal que también va a influir en qué lado de la brecha, entre comillas, en qué lado de esa gran brecha que se está abriendo, va a caer cada uno. Y a nivel personal, obviamente son muchas las cualidades y los rasgos de personalidad y de carácter que van a jugar un rol, pero yo destaco dos. A nivel defensivo hablo de la autorregulación, porque la IA, una de las cosas que puede hacer es potenciar los mecanismos que nos mantienen adictos a las redes sociales, a los vídeos cortos, a las controversias políticas. También podemos pensar en todo tipo de ocio y juegos personalizados para concentrar o para retener tu atención. Podemos incluso pensar en contenido adulto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las personas que tengan esa autorregulación para proteger su tiempo, su dinero y su energía estarán en una mejor posición que las que no. Eso desde el punto de vista defensivo. Desde el punto de vista ofensivo, yo hablo de la agencia, que es esa especie de tambor interno que te mueve a hacer cosas, que te impulsa a lanzar proyectos, a intentar cosas, especialmente en esta época en la que la inteligencia artificial ha reducido mucho el coste de intentar algo. No necesariamente vas a poder conseguirlo, pero sí que ha reducido mucho el coste de intentar cosas, de lanzar proyectos, de materializar y cristalizar iniciativas o negocios paralelos. Todo eso es ahora más fácil que nunca, ¿no? Entonces, esa gran brecha, por responder tu pregunta, se está abriendo en la sociedad y se va a acelerar y se va a aumentar esa distancia entre unos colectivos y otros, entre aquellos que tengan el dominio de la tecnología y también estas cualidades personales y aquellos que no tengan ni el dominio de la tecnología ni estas cualidades personales de las que hablaba. Muy interesante. De hecho, me acuerdo cuando yo empecé a usar inteligencia artificial, al principio no era tan potente, pero que a mí a que avanzaba me volaba la cabeza de todo lo que podía hacer y cosas que, claro, sentía que era capaz de lograr, pero que me tomaría milenios. Y hay cosas que siendo sin saber nada, por ejemplo, programar con Claude Code uno puede hacer cosas muy interesantes, no para hacerlo por completo tú, pero le puedes hacer tal vez el 80% del trabajo que te cobraría un programador y tú te lo tienes mucho más personalizado como a ti te gusta. Sí, sí, en muchos casos el 100%. Yo tengo muchas aplicaciones que me resuelven muchos problemas de todo tipo o que satisfacen curiosidades personales que yo tengo y ya no es que ya no es el coste, es que sencillamente muchas de estas cosas la realidad es que no las haría. O sea, yo no contrataría a un programador para que me cree una app personalizada de hábitos y que me haga un timer personalizado para mi gimnasio. Sí pagaría gente para que me haga los impuestos y la facturación, que esto es algo que a día de hoy estoy haciendo con agentes IA. En fin, es un mix, pero mi mensaje es que en muchos casos te puede llevar no hasta el 80%, sino hasta el 100%. Claro, va dependiendo mucho de cada caso y el dominio que uno tiene. Yo, por ejemplo, me estaba avanzando mi página web con inteligencia artificial, pero igual considero prudente delegarle la verificación de la seguridad, sobre todo, a un programador para que me diga esto sí está bien hecho, esto le faltan detalles, entre otras cosas. Sí, Em, tiene sentido. Tiene mucho sentido. Oye, y tú mencionabas en tu libro las 10 palancas de valor y planteabas que entre el corto y mediano plazo el mayor éxito va a ser entre la colaboración del humano y la IA. Y también mencionaste en ese concepto, en ese contexto, el mundo de los agentes que mencionaste recién. ¿Nos podrías explicar un poco más qué son los agentes? Y de paso también mencionar un poquito colgado de la pregunta anterior, todo esto, gran capacidad de trabajo que tenemos, algunos riesgos que pueden existir, por ejemplo, los burnouts, que creo que mencionabas en tu libro,
O, por ejemplo, ¿cómo puedo decir? La relación con tus propios compañeros de trabajo o las relaciones sociales que puedan haber al tal vez dedicarte mucho tiempo a la inteligencia artificial y encerrarte en ese mundo. Decía Arquímedes que si le diésemos una palanca y un punto de apoyo podría mover el mundo. Yo pienso que con la inteligencia artificial no podemos afortunadamente mover el mundo, pero sí podemos mover nuestro mundo. Si son palancas llamo en el libro, de valor que nos permiten aumentar nuestra productividad y nuestro bienestar personal, porque nos permite lograr mucho más, hacer mucho más de lo que queremos, acercar el futuro a realidades más alineadas con nuestras preferencias personales, y eso al final, pues ese tiempo, dinero y energía que ganamos con la IA lo podemos luego utilizar para tener una vida más rica. No es el uso de la tecnología por la tecnología, sino que es el uso de la tecnología en general y de la inteligencia artificial en este caso en particular para tener una vida más rica, ¿no? Empezando por ahí. ¿Cuáles son algunas de estas palancas de valor? Pues nos puede ayudar a crear y editar documentos, ¿no? Esta es una de las más típicas, pero otra, conectando con la parte de tu pregunta que hablaba de los agentes, es que la IA puede ya a día de hoy ejecutar y tomar acciones tanto en el mundo real como en el físico por nosotros. En el mundo físico es más complicado y es algo más especializado, reducido al número menor de actores, muchas veces en el ambiente corporativo, pero en el mundo digital son muchas las cosas que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros. Antes de entrar a esta entrevista, yo estaba haciendo el cierre fiscal del segundo trimestre del año y me lo está haciendo esencialmente todo la IA, y esto, como comentaba, es algo que en Nueva York tendría un coste de miles de dólares seguramente, porque es tiempo que tienes que pagar de profesionales muy valiosos, ¿no? En cuanto a los riesgos, efectivamente, ahí la inteligencia artificial representa nuevos o crea nuevos riesgos y acentúa otros que ya existían, tanto a nivel colectivo como corporativo como personal. Pienso en naciones, en empresas, en individuos. A nivel individual, uno que me preocupa especialmente es el del fraude, porque ahora se puede hacer fraude a escala y personalizado, y esto tiene riesgos para todos, pero especialmente para aquellas personas, pienso en personas mayores, que son digitalmente menos avanzadas y que pueden, por ejemplo, no saber que a día de hoy la inteligencia artificial puede replicar la voz de una persona usando como input únicamente un vídeo de unos pocos segundos. Luego, si reciben una llamada con la voz de su hijo pidiéndoles dinero, van a asumir que es efectivamente su hijo al que está al otro lado, y esto no necesariamente es así. Lo mismo con fotografías, vídeos de todo tipo, ¿no? Entonces, esto es un riesgo que me preocupa. Hay más, y también al que hacías alusión en cuanto a los compañeros de trabajo y también relaciones personales, digamos que puede haber un riesgo de encerrarnos un poco en nosotros mismos, ¿no? La inteligencia artificial cada vez más representa una compañía con muy poca fricción, que siempre está ahí, una compañía inteligente, que no se cansa, que no está nunca de mal humor, que no te pide nada, tal vez más allá de la suscripción mensual de $20, y hay muy poca fricción. Pudiera haber gente que vaya de manera gradual sustituyendo esas relaciones personales, esas conversaciones del día a día, ese compartir preocupaciones, pero también sueños y aspiraciones personales que tiene cada uno, pues no tanto con amigos o con la pareja, porque siempre puede haber un poco de fricción, pueden juzgarte, pueden no entenderte, y tener cada vez más esas conversaciones con la IA, ¿no? Esto no tiene necesariamente que ser negativo en todos los casos. Puede haber gente que se encuentre muy sola o que simplemente no haya nadie que la comprenda, pero sí puede representar una pendiente resbaladiza por la que alguien vaya cayendo de forma gradual y casi sin darse cuenta, y se vaya aislando cada vez más, ¿no? En sí mismo, en su mundo, y en un mundo que, siendo valioso y habiendo valor, pues bueno, pierdes un poco la riqueza de la textura y la fricción que hay en las relaciones humanas. Muy interesante. Yo poniendo por mi parte, debo decir que en algunos casos
el vicio por querer aprender tanto me hace encerrarme también, me ha hecho encerrarme muchas veces, y sobre todo querer buscar algo tan perfeccionado, porque ahora es mucho más fácil editar, crear PowerPoints o adquirir cada vez más evidencia. Entonces, es muy fácil sentirse quemado, como se dice en algunos países de habla hispana, o con un burnout, en el cual te sobrecargas de trabajo sin darte cuenta. Y en muchas ocasiones comentaban algunas empresas que al tener la facilidad de tener estas inteligencias artificiales te llenan de trabajo, cuando en verdad esta hora, 2 horas al día que te puedes ahorrar, te llenan de más cosas. Eso igual es algo a considerar, no es menor, la verdad. Sí, es un buen punto. Para los que somos inquietos y queremos hacer cosas, es verdad que yo, por ejemplo, a veces comento, ¿no?, que toda la vida me he pasado por mi forma de ser, mi inquietud por hacer y por conseguir más. Yo era el que me leía todos estos libros de productividad personal y trataba de implementar todos estos sistemas de gestión del tiempo, etcétera, etcétera. Y las ganancias, en el mejor de los casos, no eran muy significativas, no eran marginales. Y sin embargo, con la IA por primera vez sí tenemos una palanca que aumenta de manera clara nuestra productividad, que reduce la fricción, que nos permite trabajar y conseguir más en menos tiempo, y no solo más, sino de mejor calidad. Y siendo esto así, es muy tentador tratar de aprovechar esta ventana de oportunidad que se abre en general y especialmente ahora, donde la mayoría de las personas aún no lo están utilizando, para avanzar, para lanzar proyectos, para conseguir cosas. Es muy tentador, pero es verdad que si no ponemos unas mínimas barreras, pues se expande como los gases y tiende a ocupar todo el espacio de nuestra vida, ¿no? Es un riesgo que está ahí. Muy interesante. Pablo, ya para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a estudiantes y profesionales y ojalá también priorizando un poquito el área de salud, que es el área que yo me dedico, pero también a nivel general, como último consejo para cerrar esta entrevista? ¿Algo que quieras decir? Pues que hay que abrazar la inteligencia artificial, nos guste o no. A mí personalmente me gusta, me parece apasionante, me aporta muchísimo valor. Yo sé que hay gente que le tiene cierto miedo o le genera incluso rechazo. Yo pienso que mucho de ese miedo y rechazo viene del desconocimiento. Es algo muy humano el tener miedo a aquello que no conocemos. Cuando nos empezamos a acercar a la tecnología con naturalidad, sin verla como algo a temer o como si fuera magia, ¿no?, pues vemos que es una tecnología más, como muchas otras que hemos incorporado en nuestra vida, y que bien usada nos puede aportar mucho valor. Pienso que a nivel colectivo, pero en el contexto de esta pregunta, a nivel personal, a nivel individual, ¿no? Entonces, yo hago un llamado de emergencia, como hacía Daddy Yankee, para abrazar la inteligencia artificial. Hay muchísimo valor. Es verdad que también hay mucho hype y mucho humo ahí fuera. Es parte de lo que quiero combatir precisamente con mi plataforma, con Vida Inteligente, el divulgar con tranquilidad, con calma, con honestidad, con transparencia, con claridad, el decir, oye, esto es lo que es la IA y para esto sirve y se utiliza así y puedes hacer estas cosas. Cuando te acercas con esa perspectiva, te vas a dar cuenta poco a poco de que es una fuerza positiva, sin duda, en el nivel individual, a nivel individual, sin duda es una fuerza neta positiva, y hay que abrazarla, hay que ponerse las pilas, hay que utilizarla. Y hay que tirar para adelante porque es el futuro. Bueno, Pablo, ya muchas gracias por todo tu tiempo. Muy feliz de que estés acá. Eres mi primer invitado fuera de Chile que he tenido, así que aprecio mucho que te hayas interesado en venir. Así que voy a subir este video a la plataforma y te lo estaré avisando. Gracias, Rodolfo, por la invitación. Invito a todos tus oyentes a mi casa online, vidainteligente.net. Ahí estamos en contacto. Un abrazo para todos. Ciencia que enciende tu sal.
científico.